razón para Seguimos creer con que el el ejemplo parámetro de la 6 de velocidad derivas en las algebraicas. ecuaciones de Maxwell En sea este una caso velocidad referida a la de segunda la Tierra, raíz, ya que, derivada de al un fin y raíz, al cabo, esas entonces sería ecuaciones son y aplicables a todo el universo. Una respuesta es igual alternativa que a, fue tomada en consideración durante algún tiempo fue que que lo esas puedes expresar ecuaciones especificaban de la esta forma, velocidad de la luz con respecto a un medio hasta entonces no a detectado que llenaba todo el espacio, denominado el al éter cuadrado luminífero o, en forma abreviada, más simplemente el éter, que era el término utilizado por x Aristóteles al para la cuadrado sustancia que, según creía, llenaba todo el universo más allá de la esfera terrestre. Ese éter hipotético sería el medio por el cual se propagarían las ondas sería electromagnéticas tal un como el sonido medio. se propaga por el aire. Si el éter existiera, habría un estándar absoluto de reposo, el Es reposo con igualito respecto al éter, y por lo tanto a red. también una manera absoluta de Y definir el derivada de movimiento. esto sería, El éter proporcionaría un sistema de la referencia raíz preferido a sería través igual de a, todo el universo, con respecto al cual se podría medir la velocidad de el cualquier video anterior objeto. os explica Así, a cómo lo partir sale de esto. bases teóricas Entonces, se postuló que el entonces éter decimos existía, que cosa que hizo que varios un científicos se medio, dispusieran a hallar una manera de estamos estudiarlo o, al explicando, menos, de confirmar su existencia. Uno de esos científicos fue el propio a Maxwell. Si corremos con respecto al aire hacia una onda al sonora, la onda se cuadrado nos acerca a mayor velocidad, y más si nos alejamos de ella nos alcanza más lentamente. x Análogamente, al si cuadrado existiera un y éter, menos la 1, velocidad de la luz variaría según tienes nuestra velocidad con un respecto al éter. medio De hecho, menos si la luz 1. se comportara como lo Esto hace el es igual sonido, a ocurriría que, así como los 1 que viajan en menos avión 2 supersónico nunca oirán ningún sobre sonido emitido 2, desde la zona posterior del avión, los que viajeros que sería corrieran con suficiente velocidad negativo con un respecto al éter dejarían medio. atrás una onda luminosa. Entonces sería Basándose en esas negativo consideraciones, un Maxwell medio. sugirió un experimento. Si existe un éter, la Tierra debería estar moviéndose respecto a él a medida que gira alrededor del Sol. Y como la Tierra Y avanza en una dirección pura diferente en enero derivada, que, digamos, en abril o en julio, deberíamos ser capaces de observar una minúscula diferencia en la velocidad de la luz en que diferentes está épocas dentro, del año. Véase la que es figura. a Moviéndose a través del éter. Si nos estuviéramos al moviendo por el éter, cuadrado deberíamos poder detectar dicho más movimiento observando diferencias estacionales en la velocidad de la luz. Maxwell fue disuadido de publicar e esta idea en los Proceedings of the Royal Society por su editor, que no creía que el experimento pudiera funcionar. Pero en 1879, poco x antes al de morir a los cuadrado 48 años de un doloroso cáncer de estómago, Maxwell por envió derivada una de carta x sobre ese tema a un amigo. La carta fue publicada póstumamente en la revista Nature, donde fue leída, entre otros, por un físico norteamericano entonces llamado Albert Michelson. y Inspirado prima por la especulación es de igual a Maxwell, en 1887 Michelson y Edward un Morley llevaron a medio cabo un experimento muy de sensible diseñado para medir la velocidad con que la Tierra viaja con respecto al éter. Su idea era comparar la velocidad de la luz en dos direcciones diferentes, a al cuadrado perpendiculares entre más sí. Si la velocidad de la luz con respecto al éter tuviera un valor fijo, esas medidas deberían revelar más velocidades de la luz que x diferirían según la al dirección del haz. cuadrado Pero Michelson y Morley no observaron ninguna diferencia. El menos resultado del un medio. experimento de Michelson y Morley está claramente en contradicción Por con el derivada de modelo de a ondas es electromagnéticas un que viajan a constante. través de un éter, y debería haber Esto lo hecho que estamos el modelo del derivando éter fuera respecto a abandonado. x. Pero el objetivo de Más, Michelson había sido esto medir la sería velocidad de la luz con 0, respecto al derivada éter, de a pero no 0. demostrar o refutar la hipótesis del éter, y lo que halló no le condujo a concluir que el éter no existiera. Ningún otro Entonces investigador por llegó, tampoco, a dicha 0 conclusión. De hecho, el célebre físico Sir William Thomson, más Lord Kelvin, afirmó, en 1884, derivada que el éter de luminífero es la x única al cuadrado es sustancia de la cual estamos 2x seguros en dinámica. Una sola cosa tenemos por cierta: la realidad y la x sustancialidad al del cuadrado éter menos 1 luminífero. es x ¿Cómo menos se 0. podía creer en el éter a pesar de los Entonces resultados adversos serían del y experimento de prima Michelson y Morley? Tal como hemos es dicho que a igual a menudo ocurre, la gente intentó salvar el modelo mediante adiciones artificiosas y ad hoc. un Algunos medio postularon que la Tierra arrastraba consigo el éter, de manera que en realidad es no igual a nos movemos diferente. con respecto a él. El físico holandés Hendrik Antoon Lorentz y el físico irlandés Francis Fitzgerald sugirieron que en un sistema de referencia que Es se igual moviera a con respecto al éter, y probablemente por algún efecto mecánico aún desconocido, los relojes x retrasarían y las distancias se encogerían, de modo que siempre se mediría que la luz tiene la misma velocidad. a esta Los esfuerzos ecuación para salvaguardar el concepto del éter continuaron durante casi 30 años, serían hasta un 2x notable artículo de un multiplicando joven y desconocido empleado de la oficina de patentes de Berna, Albert Einstein.
Einstein tenía Y 26 años en 1905, cuando publicó la su artículo raíz Zur de Elektrodynamik Bewetter Körper sobre la A también es electrodinámica 1 de los baja cuerpos abajo en movimiento. En él, por hizo la ejemplo, sencilla hipótesis de que las tengo leyes de la física, y en particular la velocidad de la luz A en el la vacío, menos deberían parecer las mismas 1, a todos los esto es igual observadores a que se movieran con 1 movimiento sobre A. único. Avión de reacción. Si hacemos rebotar una pelota en un avión, un observador a Y esto bordo es lo puede que estoy determinar haciendo que cada vez con rebota en el mismo la punto, raíz. en tanto que un observador en tierra medirá una Entonces gran sería distancia entre los puntos en que rebota, pero esta idea exige una revolución en al nuestros cuadrado conceptos de espacio y tiempo. Para más ver por qué es así, X. imaginemos que dos sucesos ocurren en el mismo lugar pero en instantes diferentes, en un avión de reacción. Para un observador en el avión, Entonces habrá esto una distancia nula significa entre esos sucesos, pero para un observador en el suelo los dos sucesos estarán separados por la entonces distancia que el escribiría avión ha así recorrido durante el intervalo entre Y' ambos. Ello demuestra que dos observadores que se están desplazando uno es respecto igual al a otro discreparán en la distancia entre dos sucesos. Supongamos ahora que los X dos advierten un pulso de luz que viaja desde la cola hasta sobre el morro del avión. Tal como en el ejemplo anterior, no estarán de acuerdo en la distancia que la luz ha recorrido desde su emisión en la cola del avión hasta su recepción en el morro. al Como la cuadrado velocidad es la distancia recorrida más dividida por el X intervalo de tiempo empleado, ello significa al que si cuadrado. están de acuerdo en la velocidad con que el pulso viaja a la velocidad de la luz en el vacío, no la Ese estarán sería el acerca del resultado. intervalo temporal entre la Estas emisión y la oportunidades, gracias por recepción. su atención. Lo que resulta extraño es que aún